¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos. No sé ustedes, pero yo estoy muy expectante de todo lo que Dios quiere hablarnos en estos días, en este tiempo, en esta enseñanza. Quiero hacer hincapié que esta es la primera enseñanza así didáctica que el Señor Jesús vino a darnos aquí en la tierra. Y yo creo que hay mucho material que Dios quiere entregar al corazón de cada uno de nosotros, porque todo el centro de este mensaje es cómo estará funcionando el nuevo pacto, cómo estará funcionando todo lo que la palabra dice con el Mesías ya como una realidad, que esto es lo que empezó hace 2000 años y sigue siendo. Entonces, pues con el contexto que tenemos hoy, seguimos aprendiendo a vivir las cosas naturales. Está siendo un reto para todos lo que estamos viviendo en la pandemia, viendo las noticias que hay buenas, hay malas y hay muy malas, y también sabemos que no todas son tan certeras y tampoco nos podemos confiar en todas las cosas que se dicen, porque no todo es muy certero. Sí, hoy por ejemplo no se ven tan malas las noticias. El mapa epidemiológico en México gran parte del mapa está en amarillo, aunque hay ya algunas ciudades muy contados estados que no tienen ya problemas, incluso ya hay verdes. Pero nos está dando un espectro también para que podamos ver las cosas del cielo, ¿sí? Y tenemos también un mundo espiritual y es el que estamos introduciendo poco a poco en nuestro diario vivir. Dios nos está dando revelaciones que estamos aplicando y que da por resultado otro mapa celestial, y podemos ver quiero que se imaginen el mapa del mundo, cómo viene una influencia de color azul del cielo que está penetrando a la tierra cada vez más, porque así es nuestra oración en el Padre Nuestro: que venga tu reino, que venga el cielo, que así como en los cielos se haga aquí en la tierra. Y como ya estamos acostumbrados a ver los mapas, pues yo pienso que si tú puedes ver en tu espíritu cómo el área espiritual va introduciéndose cada vez más a la tierra, y esto es lo que nos debe de llamar la atención. Dice en Romanos capítulo 1 y verso 8: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Hoy más que nunca en la historia del cristianismo se está propagando el cielo azul, se está propagando la palabra de Dios, se está propagando como nunca antes. Hay una influencia de los cielos en la tierra como nunca antes. Y aquí lo dice en el libro de Romanos, que nuestra fe está siendo divulgada por todo el mundo, con las redes. No alcanzamos a medir el impacto
de lo que esto significa. Entonces, hemos orado, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y yo les digo, ánimo iglesia, porque nuestra oración está siendo escuchada, ¿sí? Y hoy más que nunca tenemos que levantar nuestra oración. El que pide recibe, pero el que no pide, pues se queda esperando. A veces nos cansamos, pero en este sermón del monte que estamos hablando, es totalmente determinante la forma en que recibimos la enseñanza para poder capitalizar las promesas que se están declarando en este sermón. La actitud del corazón es la que determinará o no la palabra que estamos recibiendo. No solo pasamos por la mente las cosas, tiene que ver 100% el corazón. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y miren, en toda la ley hay una serie de estatutos claros y lineamientos específicos de cómo vivir una vida bajo la ley. Pero Dios al mandar a su Hijo Jesús está haciendo una transformación, un cambio. Hay un cambio en las formas, no hay un cambio en la esencia, pero hay un cambio en las formas. La conciencia, la voluntad es la que Dios quiere mover en este tiempo en la iglesia. Quiere mover el corazón de las personas, el corazón de la iglesia. La iglesia somos todo el cuerpo, y todo el cuerpo debemos de funcionar en sintonía con lo que dice la cabeza, que es Cristo. Y en las bienaventuranzas, esto es una realidad aplicable muy claramente. Con el entendimiento podemos entrar muy fácil con el entendimiento entramos al área espiritual. Dice, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, vamos a estar hablando del Sermón del Monte, y hay muchas cosas que hemos aprendido por muchos años. El Sermón del Monte es un párrafo que por lo menos cada año lo recibimos de algún orador, pero es importante volver a retomar lo que se está hablando, porque es la vida de Jesús en la tierra, la vida de Jesús, que es la cabeza de la iglesia en la tierra, proponiéndonos cosas, acciones totalmente accesibles a nuestra naturaleza humana. Y lo primero que marca la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre marca escasez o carencia de lo necesario para vivir, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos carencia y escasez del reino. Nuestra condición
en esta primera bienaventuranza es que nosotros tenemos que entender que somos pobres de espíritu. Somos pobres de espíritu porque la revelación espiritual del reino es gigantesca y nosotros tenemos una escasez del reino revelada en nuestros corazones. Por tal motivo, nosotros debemos de entender con humildad que somos pobres de espíritu, porque con este concepto de humildad, de reconocer nosotros que somos pobres de espíritu, marca que será nuestro el reino de los cielos. ¿Sí? A un pobre no le cuesta trabajo extender su mano abierta para recibir un favor. Y lo que Dios nos está diciendo es que pongamos nuestras dos manos abiertas, declarándonos pobres espirituales para poder recibir el reino de los cielos, para poder recibir la revelación. Esa es una condición, ¿sí? La pobreza espiritual es una falta de magnanimidad y nobleza de ánimo. Ese es un pobre de espíritu, ¿sí? Necesitamos entender que nosotros somos pobres, ¿sí? Entonces, la pobreza es la carencia de algo. Esta lectura no se refiere a que si tienes muchas cosas materiales o tienes pocas o estás escaso. No estamos hablando de nada, de nada de las cosas materiales. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de que podamos tener la visión del reino de los cielos llegando a la tierra por medio de nuestra oración del Padre Nuestro, que venga tu reino, que venga tu reino, ¿sí? Entonces, todos los hombres somos cuerpo, alma y espíritu, somos trinos, conforme a la imagen de Dios. En el cuerpo está la carne, lo material, lo que se ve, lo que se toca. En el alma está la voluntad, los sentimientos y las emociones. El espíritu es la parte que no se ve ni se toca, pero es lo que determina la esencia del hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos una esencia, tenemos un ADN. Tú tienes un ADN y tienes todo tu historial natural de tu cuerpo, de tu genealogía, y todo lo tienes ahí. Pero el espíritu es la parte que no se ve, pero realmente la esencia de lo que eres es lo que está dentro de tu espíritu. Tu espíritu en letra minúscula. Pero tu espíritu es la conexión, es la parte de tu cuerpo que se conecta con el reino de los cielos, que se revela, y es lo que Dios quiere es lo que Dios quiere ejercitar en este tiempo. ¿Sí? En el Evangelio de Juan dice que tales adoradores busca Jesús, los que le adoren en espíritu y en verdad. Y son frases que no sabemos, son parte de nosotros, pero yo te pido, párate y escucha la voz de Dios. Hay muchas razas en el mundo
y se llama raza humana, es un término universal. Esto quiere decir que todos tenemos cabeza, tórax y extremidades, todos somos iguales en la carne. Pero la diferencia la diferencia es la esencia de lo que tu espíritu marque en lo que tú haces, lo que tú estás convencido. Y Dios es espiritual y es necesario que podamos discernir espiritualmente las cosas espirituales. Y Dios está hablando, Cristo está hablando en el Sermón del Monte, está hablando al espíritu del hombre para que entienda el reino. Todo el Sermón del Monte está dirigido para que venga el reino, se establezcan las cosas del reino de los cielos, se establezcan en la tierra. Entonces, la primera cosa, la primera bienaventuranza, yo no sé por qué Cristo escogió esta, pero la primera bienaventuranza es que recibamos el reino. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino, porque a ellos vendrá el reino. Entonces, es determinante que nosotros mostremos nuestra humildad y decir, no tengo nada, necesito la revelación, ¿sí? Miren, regresando a la raza humana, cada raza va determinando su esencia espiritual, estableciendo por su voluntad lo que cada raza cree. Hay muchas filosofías en el mundo, hay muchas religiones en el mundo, y todo esto va formando la esencia de las razas, porque hay razas que no son compatibles con otras razas, aunque todos somos humanos, pero hay razas que no son compatibles porque la esencia es diferente. Tú ves a cualquier ser humano en el mundo y es igual que tú. Tiene cabeza, tórax y extremidades. Unos tienen los ojos rasgados, otros tienen el color diferente, otros son grandes, otros son chicos, otros son diferentes. Pero somos raza humana. Entonces, lo que va marcando la diferencia es lo que cada raza cree, ¿sí? Ahora, a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que yo no soy judío, yo no nací en Israel. Bueno, en Juan 1:11 dice que Él nos dio el espíritu de adopción, ¿sí? Él vino a su raza, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, grábate esto, mi amado, los que le recibieron, no importa si eres judío o no eres judío, tú eres apartado para Dios, porque a los que reciben a Cristo en su corazón, les da potestad de ser adoptados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese es el punto donde se conecta tu espíritu y donde se va formando tu esencia. Lo que más importa en la vida del hombre es quién eres. Y quién eres no es nombre y apellidos. Quién eres es qué crees y las obras que haces correspondan a lo que crees. Yo he hablado con muchísimas personas que
declaran su fe abiertamente, pero sus obras no corresponden a lo que declaran sus labios en cuanto a la fe. Entonces, estamos hablando de la esencia, que es lo que está adentro de ti. Y eso es, de eso se trata todo este sermón del monte. Habla de una identidad de tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? En el punto de las diferencias de la raza humana, Dios a todo el mundo le da el libre albedrío, y cada quien en lo particular define en lo que elige, define su esencia, ¿sí? Hay negro, amarillo, blanco, todos somos iguales, como dice esa canción, delante de los ojos de Dios, pero el que recibe el Espíritu Santo de Dios en su espíritu, dice la Escritura, este es mi Hijo. Eso marca la diferencia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero recibir en el Espíritu al Espíritu Santo de Dios cambia las cosas. Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el Padre Celestial. La pobreza espiritual marca la necesidad imperiosa de adquirir algo que no se puede pagar, que solamente un espíritu mayor lo puede dar. Lo que significa el reino, no tenemos con qué pagarlo, por eso somos pobres. Vuelvo a repetir, no puedes pagar. Cuando no puedes pagar, eres pobre. Y cuando eres pobre, te quedan dos cosas: ser orgulloso y darte la vuelta, o extender tu mano y decir, yo soy pobre y necesito. Esa es la actitud del corazón. Hay un ejemplo que está también en la palabra, y es la mujer del flujo de sangre. Y quiero recalcar esto. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer gastó todo lo que tenía y nadie la pudo curar. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Estoy leyendo Lucas 8, 43 y 44. Esta mujer se declaró pobre, violó leyes establecidas por los hombres en ese tiempo, porque una mujer en esas condiciones no podría estar en una reunión multitudinaria. Entonces, ella violó esas reglas porque era pobre, ¿sí? Nosotros vivimos en México y vemos, hay mucha pobreza en México, y vemos muchas personas que están pidiendo dinero en diferentes partes. Ninguno de ellos tiene una licencia, porque el régimen, la ley en México no considera esto, ni en ningún otro lado, para que tú tengas tu esquina y puedas estar pidiendo limosna. No hay eso, no existe. Entonces, siempre se hace
es una persona atrevida, el pobre es una persona atrevida a enfrentarse a circunstancias adversas, pero no le importa, escucha esto, porque no tiene nada que perder. Un pobre no tiene nada que perder. Un pobre puede extender la mano y si recibe algo, ya ganó. Y esto es lo que hizo esta mujer. Ella se atrevió, brincó reglas y se acercó y tocó el manto, el borde de su manto, y enseguida paró el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mis amados, cuando tú te atreves a extender tu mano, escucha esto, escucha lo que acabamos de leer. Dios va a decir: alguien me ha tocado y ha salido poder de mí. No va a salir el poder de Dios a una persona que no extiende su mano declarándose pobre. Medita esto un poquito. Jesús dijo: alguien me tocó porque salió poder de mí. Obviamente Jesús ya sabía quién era. Pero alguien me ha tocado y salió poder de mí. Viene el reino de los cielos y se establece en ti. Alguien me ha tocado. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Escucha esto, no solamente recibió una sanidad natural, recibió vida eterna, recibió salvación, recibió la paz, recibió la aceptación de sí misma, se quitó una carga que había arrastrado por muchos, pero muchos años. Era una carga dolorosa, era una carga pesada, y eso quedó a un lado. Pero no solo eso, sino que se estableció el reino. Vino el azul del cielo, vino la eficacia de la oración que Dios nos enseñó a enseñar, y vinieron los cielos, textualmente vinieron los cielos a la vida de esta mujer, y la inundó la paz. ¿Cuándo? ¿Hace cuántos años esta mujer no había estado en paz? Hubo una decisión. El que pide recibe, y ella pidió como una mujer pobre que no tenía nada, reconoció su condición y rogó e hizo lo que pudo para tocar el manto, el borde del manto del Señor. Y fue quitada su carga, recibió la salvación y fue inundada la paz, y la vida de esta mujer cambió.
Eso es lo que Dios quiere establecer en todos los pobres de espíritu, en todos los pobres de espíritu. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.